Se ve bien, ¿no? Sí, doctor. Ok, bien, gracias. Bien, entonces, bueno, vamos comenzando con la clase de hoy día, ¿sí? El tema que me toca a mí corresponde a infecciones intrahospitalarias, que, bueno, primero hay una introducción con respecto un poquito al impacto que tienen, quizás formas de prevención de las infecciones intrahospitalarias. Mm, Bien, lo que quiero tener en cuenta que las infecciones intrahospitalarias, que quizá un nombre más adecuado sería infecciones asociadas a la atención sanitaria, y es quizá como se les está conociendo más que todo ahora, se refieren a todas las infecciones que generalmente van a ocurrir a partir del tercer día de admisión en un hospital o después aún de este ingreso, ¿no? Eso es como, digamos, un término general que tenemos un poquito para las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a atención sanitaria, ¿sí? ¿Cuáles en realidad son los factores de riesgo que nosotros podemos tener para aumentar, o sea, para adquirir para que aumente la frecuencia o la posibilidad de que una persona tenga infecciones intrahospitalarias? Que un paciente, por ejemplo, esté en UCI, que un paciente sea intubado, que un paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica, que un paciente tenga una enfermedad renal, que el paciente esté en coma, que el paciente tenga, digamos, de forma crónica un catéter urinario o un catéter vascular, que el paciente esté desnutrido, el estado posoperatorio y la diabetes mellitus. Entonces, estas condiciones podrían influir en que los pacientes podrían tener infecciones asociadas a atención en salud, ¿ok? Básicamente, todas las infecciones intrahospitalarias van a ser causadas por alguno de estos grupos de patógenos, ¿no? Las bacterias, ¿no? Dentro de las cuales se dice que las gram negativas ocupan quizá una buena parte de esta etiología, con más de un 30% de las infecciones asociadas a atención en salud. También tenemos los hongos y los virus. Eh, Hay que tener en cuenta aquí varias circunstancias, ¿no? Primero, muchas de las infecciones intrahospitalarias pueden ser causadas por la misma microbiota del paciente, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa aquí, no? O sea, pasan algunas cosas con respecto a esta flora propia del paciente, que una que puede durante la hospitalización desarrollar organismos resistentes, ¿ok? Porque ya sea que tiene un tratamiento antibiótico que le altera la flora microbiana o que le genera también resistencia, ¿ok? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que podría tener el paciente es que, digamos, tenga una colonización gastrointestinal persistente de algunos agentes infecciosos, ¿ya? Perdón, un ratito. Ya, perdón. Entonces, ¿cómo se llama? La misma, el mismo tratamiento antibiótico también puede tener una alteración en la colonización gastrointestinal del paciente, y no solo el tratamiento antibiótico, ¿no? Sino también algunas situaciones que hacen que haya una alteración, ¿no? Como puede ser la misma enfermedad que haga que se hospitalice, o también el uso de tal vez algunos, eh, ¿cómo se llama? Sondas o cirugías, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta, y creo que una parte muy importante en la forma como se transmite las infecciones intrahospitalarias es por una mala adherencia al lavado de manos, ¿ok? Entonces, las manos no lavadas del personal del hospital es quizá una de las principales formas de transmisión de infecciones intrahospitalarias, infecciones asociadas a atención en salud, ¿ok?
Pero hay que tener en cuenta que no son las únicas formas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que este, de por sí las defensas protectoras del hospedero, o sea, del paciente, se va a ver alterados, ¿no? Por una invasión de diferentes tipos, ¿no? Es así que la piel intacta, ¿cómo se llama? El epitelio respiratorio, el esfínter urinario, las mucosas orales, ¿no? Por poner algunos ejemplos, van a estar, van a, van a tener un quiebre en su integridad que puede favorecer a esta infección, ¿no? Es así también el caso de la colocación de líneas intravenosas o líneas centrales, la colocación de catéteres de tipo sonda urinaria, que es lo que va a hacer con respecto al esfínter urinario, por ejemplo, la colocación de equipos respiratorios, la presencia de heridas quirúrgicas y a veces también otros procedimientos invasivos como endoscopías y otros dispositivos para hacer estudios de imagen. ¿Ok? Como por ejemplo la colocación de sustancia de contraste en algunos estudios de imagen, ¿no? En otros casos, nosotros puede ser que estemos fallando en la forma como aislamos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que tener un paciente que está inmunosuprimido, que debe estar en un ambiente limpio, entonces la presión de este ambiente debe ser positiva para expulsar en realidad cualquier germen que quiera entrar, ¿no? Y en caso de que tengamos más bien un paciente que tiene una condición, digamos, patológica, que más bien es este mismo paciente, el foco, digamos, de una infección, como por ejemplo tuberculosis XDR, o cuando teníamos los primeros casos de virus de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, quizá lo ideal en ciertas condiciones en estos pacientes es que ponerlo más bien en una habitación en presión negativa, ¿no? Que de tal modo el paciente en sí es el que va a estar, digamos, aislado porque puede ser un brote, ¿no? Entonces, si nosotros fallamos en esa situación de dar la presión negativa adecuada, ¿no? Y el flujo de aire va en la dirección contraria a la que debe ir, puede hacerse puede producirse, o sea, una falla en el aislamiento y puede provocar infecciones por vía aérea, ¿no? Por ejemplo, con casos como le digo de tuberculosis. Otro caso que también puede ser bastante importante en ese sentido es la diseminación del virus varicela zoster en casos de herpes zóster, ¿no? Que puede producir un brote de varicela, por ejemplo, dentro de un hospital en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes susceptibles porque nunca han tenido varicela. Eh, Otras fallas que nosotros podemos tener es en no tener, digamos, adecuadamente identificados los desechos o los objetos que deben ser eliminados, ¿no? O no tener adecuadamente organizado la eliminación de estos objetos, ¿no? Y esto puede, podemos estar hablando de alimentos que han sido ya, digamos, manipulados por los pacientes, por ejemplo, también la adecuada segregación de fomites, ¿no? Y la misma vestimenta del personal, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez, y sobre todo en situaciones en las cuales yo quiero, eh, como que aislar, o bloquear, un posible brote de algún germen muy, que puede transmitirse en forma intrahospitalaria, yo debo, digamos, proporcionar un adecuado suministro de equipos de protección personales, los EPPs, ¿no? Para los pacientes, para el personal que va a atender a este paciente, ¿no? Entonces, eso también debemos de tener en cuenta. Otra cosa que también se tiene que tener en cuenta para disminuir las infecciones asociadas a atención en salud es que el personal no debe caer en ciertos errores y debe ser entrenado para evitar caer en estos errores de que no se debe utilizar, por ejemplo, una sola jeringa
así le cambiamos la aguja para varios pacientes, ¿ya? Los sets de infusión y administración de fluidos, como bolsas, botellas, tubos, son para un solo paciente y se deben desechar después de cada uso. Y también lo ideal es que siempre utilizar viales de dosis única para medicamentos parenterales. Todas estas cosas van a disminuir la transmisión de infecciones asociadas a atención en salud. Otra cosa que también es bastante importante en los pacientes que tienen, o sea, para evitar la transmisión es el uso adecuado, un uso este, racional de antibióticos dentro del hospital, ¿no? ¿Eso qué significa? Si yo, digamos, no tengo un cuidado en el uso de antibióticos de amplio espectro, entonces yo lo que voy a lograr es que voy a tener una flora hospitalaria que va a tener bacterias altamente resistentes. Y eso es lo que se logra, ¿no? Se logra, digamos, que los aislamientos en muchas áreas hospitalarias, básicamente de bacterias multiresistentes que van a ser, digamos, van a formarse como pequeños ecosistemas dentro del hospital y en el cual va a estar de manera permanente estas bacterias multiresistentes. Por lo tanto, también dentro del control de las infecciones asociadas a atención en salud, infecciones hospitalarias, debemos considerar la implementación del PROA. El PROA viene a ser, digamos, como eh, una política hospitalaria eh, en la cual lo que se fomenta es el uso racional de antimicrobianos, ¿no? O sea, vigilando que estos antimicrobianos sean dados oportunamente, ¿ya? Eh, en los casos que se requieren, para lo que se requieren, sin extender el uso también, digamos, más prolongado del que debe ser, y, y también según como corresponda, ¿no? Porque muchas veces ustedes lo van a ver quizá ya entre más prácticas hospitalarias, que muchas veces el uso de antimicrobianos es una de las cosas más mal hechas dentro de lo que es la práctica médica dentro de los hospitales, ¿sí? Bueno, y también en forma ambulatoria puede ocurrir algo parecido. Ay, perdón. Otra cosa que pueda amplificar el riesgo de infecciones asociadas a atención en salud es que nosotros agrupemos, acumulemos pacientes gravemente enfermos en espacios demasiado cerrados. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener pacientes con heridas, con drenaje contaminado, o pacientes pues, con tuberculosis XDR, por decir, en ambientes, digamos, muy próximos un paciente de otro, y esto va a intensificar la probabilidad de que yo tenga infecciones cruzadas dentro de los pacientes que ya están en un ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces, dentro de las estrategias de prevención, de todas maneras, está el lavado de manos quizá como una piedra fundamental de esta estrategia, ¿ok? Entonces, debemos promover y debemos difundir la adecuada adherencia al lavado de manos, ¿no? Con jabón y agua corriente durante al menos 15 segundos, utilizando clorexidina o algún otro, digamos, jabón que también podría ser, en lo posible, ¿no? Esa es la forma más importante para disminuir este tipo de infecciones. Otra cosa que también puede ser útil para disminuir las infecciones es el uso de alcohol gel, ¿ya? Que se puede utilizar muchas veces porque y se ha visto que el uso de alcohol gel en realidad mejora la adherencia a la higienización de las manos, de tal modo de que, o sea, hay que tener en cuenta que a veces no es posible, o sea, a un ritmo de trabajo, de teniendo pacientes uno tras otro, y también por la implementación de un grifo, un caño que tenga, digamos, un suministro de jabón y para secarse las manos, eso a veces no está en todos los sitios que nosotros queremos lavarnos las manos. Entonces la higienización de las manos con alcohol gel va a mejorar mucho la adherencia digamos, al lavado de manos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el propósito en sí de lavarnos las manos? Es desengrasar las superficies de las manos y eliminar las bacterias y cualquier sustancia aceitosa y la suciedad visible y de los fluidos corporales. O sea, todo esto de acá por método de arrastre, digamos que el lavado de las manos con jabón nos ayuda a eliminarlos, ¿sí? Y como les decía, ¿no? El uso de, digamos, de desinfectantes en base a alcohol, nos van a reducir también significativamente las infecciones intrahospitalarias y se recomiendan actualmente ya prácticamente en todos los entornos de atención médica, ¿no? Y esto debe hacerse durante 15 segundos también, frotar las manos, ¿sí? Otras cosas que también pueden ayudar mucho en el lavado de manos, bueno, perdón, en la desinfección de ambientes o en la disminución de infecciones intrahospitalarias, va a ser la limpieza del ambiente, ¿no? Para esto, bueno, hay que tener en cuenta que podemos utilizar diferentes métodos como vapor o niebla de peróxido de hidrógeno, es decir, como agua oxigenada, ¿no? La irradiación ultravioleta, y esto ¿qué va a hacer? Va a disminuir los esporas como de Clostridium difficile, virus como el norovirus y otros microorganismos resistentes. Todo equipo clínico que se usa debe desinfectarse o esterilizarse según las indicaciones que están en la fábrica, ¿no? De fabricante y artículos que pueden tener mucho contacto con el entorno del paciente deben someterse a una desinfección frecuente y minuciosa. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando, por ejemplo, de barandas, de camas, de mesitas donde se brinda alimentos, ¿no? De estetoscopios, de otros instrumentos que también se utilizan para la atención del paciente, ¿ok? Ay, que he hecho otra vez. Bien. Ahora, dentro de las infecciones intrahospitalarias, una de las que es más importante quizá por su grado de mortalidad que puede tener en muchos aspectos va a ser la neumonía intrahospitalaria, ¿no? La neumonía intrahospitalaria que básicamente también se puede, bueno, neumonía nosocomial en sí se puede dividir en neumonía intrahospitalaria en sí misma y en neumonía asociada a ventilador. ¿Ya? La intrahospitalaria es la que se desarrolla bueno, a partir de las 48 horas tras la hospitalización, que no requiere, digamos, ventilación mecánica, ¿no? La neumonía asociada a ventilador es la que ocurre tras 48 horas de ventilación mecánica, ¿ya? Ambas son, digamos, tienen una gran importancia porque van a aumentar la estancia hospitalaria, el uso de recursos y la mortalidad en el paciente. ¿Cómo es que se produce la neumonía intrahospitalaria? Muchas veces asociada a ventilación mecánica, porque cuando es por neumonía asociada a ventilador, porque el tubo endotraqueal definitivamente es un artefacto que en realidad está facilitando el ingreso de organismos de afuera, ¿no? De la flora hospitalaria dentro del tracto respiratorio inferior. Por aspiración, ¿qué es lo que pasa? Generalmente muchos pacientes que están en una situación de encefalopatía, por decir sedación o enfermedades del esófago, ¿no? O también durante la intubación, en realidad pueden tener un reflejo nauseoso disminuido, una tos que no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Una deglución descoordinada. Y todo esto de acá va a favorecer a que haya aspiración también de la flora que está, digamos, en la vía digestiva que entra en las vías respiratorias. También nosotros la neumonía hospitalaria le podemos clasificar, digamos, por en qué momento se inicia, ¿no? Temprana es antes del quinto día de haber sido hospitalizado, entonces, y recuerda, ¿no? 2 días después de ser hospitalizados ya se considera una neumonía hospitalaria. 3 días más, o sea, solamente es un rango de 3 días, ¿no? Entonces, en este rango, si comienza en este rango, estamos hablando de inicio temprano y tardío es cuando ya pasan más de esos 5 días, ¿ok? Antes existía el concepto de neumonía asociada a la atención médica, así como les estaba hablando de deficiencias asociadas a atención en salud, bueno, ya existía este concepto de neumonía asociada a la atención médica que fue introducido
este, ¿cómo se llama? Por unas guías de la ICSA hace unos años atrás. Ya no se reconoce como una entidad clínica útil. ¿Por qué? Porque en realidad hizo que como que un exagerar, bueno, una sobredimensionamiento de, digamos, de muchas neumonías que eran en la comunidad que pasaron a ser consideradas como neumonías intrahospitalarias, ¿no? Y se basaba en el concepto de que muchos pacientes podían estar expuestos a patógenos multiresistentes en entornos de atención médica. Y aquí estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, podían desarrollar neumonía y eran pacientes que recibían quimioterapia, pero tienen manejo ambulatorio. Recibían, hasta tenían terapia de hemodiálisis, pero tienen manejo ambulatorio, ¿no? O habían sido hospitalizados menos de 24 horas en emergencia, pero actualmente estaban de manera ambulatoria, o pacientes que estaban, digamos, habían estado hospitalizados, eh, bueno, en entornos que posiblemente podrían, o habían sido atendidos más que hospitalizados en entornos en el que posiblemente podían adquirir un patógeno multidrogo resistente, pero no es, digamos, una apreciación muy buena, porque sobredimensionaba, como les digo, muchas neumonías en la comunidad como neumonías intrahospitalarias, ¿ok? Entonces, neumonía intrahospitalaria, recuerden que para que yo sospeche de una neumonía intrahospitalaria, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, que el paciente tiene que estar hospitalizado, claro, o intubado para una ventilación mecánica, claro, y recién después de 48 horas de que pasa este evento, va a iniciarse los síntomas. El paciente puede tener, digamos, como inicio de síntomas, fiebre, más de 38, tos productiva con secreción purulenta. Si es un paciente que de por sí ya tenía secreciones, lo que tenemos que tener en cuenta quizás es el aumento de las secreciones. Podemos tener pacientes que no están con neumonía hospitalaria, pero que sí, digamos, de manera, porque por su estado de postración crónica, de manera persistente presentan secreciones, digamos, ¿no? Entonces, este paciente no necesariamente está con una neumonía hospital, una neumonía en sí, ¿no? Pero digamos que se hospitaliza, pasan las 48 horas, y ya no solamente está con secreciones como siempre, sino que estas secreciones han aumentado en volumen, es decir, hay más secreciones, han cambiado de color las secreciones, y también quizás las secreciones sí le producen ya ahora una como dificultad respiratoria, ¿no? O sea, yo lo saturo y el paciente por el aumento de secreciones tiene demasiadas y eso sería como que un síntoma diferente, ¿no? Otro sería que de pronto el paciente de por sí tenga disnea o, como les digo, ¿no? Un paciente que está con un problema ya respiratorio crónico, este se ve exacerbado, ¿no? El paciente también puede manifestar fatiga, náuseas, vómitos y diarreas, principalmente eso se va a dar en niños. Los síntomas en adultos mayores, o sea, en ancianos, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos ser menos numerosos o pueden ser más leves, ¿no? Hay que tener en cuenta que en pacientes ancianos también un deterioro del nivel de conciencia, es decir, cambios en su estado mental. El paciente estaba despierto, lúcido, digamos, de pronto el paciente estaba desorientado o soporoso. Entonces, este paciente también podría tener en realidad básicamente una infección activa, ¿ok? Entonces, eso también puede ser el único síntoma del paciente de neumonía intrahospitalaria, o el primer síntoma, ¿no? Primer signo. También puede experimentar escalofríos, taquicardia, taquimia, ruidos agregados en la auscultación, secreción purulenta en el tubo endotraqueal si el paciente está intubado, ¿no? Muchas causas, principalmente va a ser bacterias gram negativas aeróbicas en un 50-60% de casos, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa se supone que llega a un 22%, Klebsiella a un 10%, E. coli en un 7% y Acinetobacter en un 7%. Legionella neumófila es infrecuente, pero puede dar en brotes, ¿ok? Y los cocos gram positivos por Staphylococcus aureus, y los Staphylococcus aureus meticilino resistentes y Streptococcus pneumoniae también puede ser causa de neumonías intrahospitalarias. Dentro de los virus, principalmente la influenza para influenza, adenovirus y virus sincitial respiratorio, hongos en inmunocomprometidos, principalmente Aspergillus fumigatus y Cándida, ¿no?
Entonces, el asunto de la neumonía intrahospitalaria es que, bueno, yo para tener, digamos, un diagnóstico debo tener muy en claro la situación clínica, principalmente, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, un paciente que probablemente ya tenía un problema respiratorio y este se exacerba, o ya tenía ¿cómo se llama? O no tenía ningún problema respiratorio y este aparece, entonces es una alta sospecha de que haya desarrollado una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Yo podría, digamos, para ayudar a este tipo o sea, de sospecha a que sea, digamos, una certeza, yo podría obtener muestras respiratorias. Las muestras respiratorias pueden ser obtenidas básicamente por broncoscopía, lavado bronquialveolar, es decir, métodos invasivos o por métodos no invasivos como solamente el aspirado en la tráquea, ¿no? Mientras más distal sea, posiblemente es mejor. De preferencia es útil utilizarlo, digamos, el muestreo de estas secreciones respiratorias antes de iniciar los antibióticos, claro, y nos puede a veces distinguir infección de colonización en muchos casos, pero no necesariamente, ¿ya? Se supone que no está demostrado completamente que las técnicas invasivas sean mejores que las no invasivas, ni tampoco que los cultivos cualitativos sean mejores que los cuantitativos sean mejores que los cualitativos. Pero tenemos que tener en cuenta que sí, las técnicas invasivas, aunque son más costosas y riesgosas, pueden tener ventajas diagnósticas en el sentido de que pueden dar o sea, nos pueden ayudar de algún modo a dar resultados con más frecuencia, ¿ya? Y a veces las no invasivas en realidad me pueden sobreestimar la presencia bacteriana porque básicamente podría ser que solo sea un colonizante o un contaminante, ¿ok? De todas maneras, hay que tener en cuenta que si tenemos cultivos negativos, puede permitirnos suspender el tratamiento, ¿no? Si es que tenemos una buena evolución clínica y le hacemos cultivos y nos salen negativos, podría ayudar a la suspensión del tratamiento. Ok, ¿y qué cosa es lo que yo debo dar de tratamiento en un paciente que tiene una neumonía hospitalaria? Bueno, hay que tener en cuenta que lo más probable, si tenemos un paciente que tiene una neumonía temprana, que menos de 5 días, es más probable que esté causado por bacterias sensibles como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Y si es tardío, hay mayor probabilidad de que tenga patógenos multidrogos resistentes como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii o hasta Staphylococcus aureus meticilino resistente. Factores de riesgo para que tengamos un patógeno multidrogo resistente, que el paciente tenga edad avanzada, que hace poco haya usado antibióticos, que su estancia en el hospital ya sea prolongada, que el paciente esté en falla renal, que previamente haya tenido una hospitalización o previamente ya se le haya aislado un germen multidrogo resistente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una neumonía temprana y tenemos bajo riesgo, es decir, no tenemos esos factores de riesgo para gérmenes multidrogo resistentes, yo puedo usar un tratamiento de espectro reducido. En pacientes críticos, en pacientes con alto riesgo de multidrogo resistencia, se recomienda utilizar un tratamiento empírico de amplio espectro, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo utilizar solamente monoterapia o terapia combinada? Bueno, entonces, si nosotros necesitamos hacer una combinación del espectro, yo debo obtener tal vez sinergias y evitar resistencias, ¿ya? Ahora, el tratamiento combinado definitivamente me va a costar más, puedo hacer que haya una sobreinfección de otra cosa más y es más tóxico, ¿no? De todas maneras. ¿Cuándo se debería indicar la terapia combinada? Principalmente en pacientes que ya se sabe que están en una situación de shock séptico o con un riesgo o con una certeza de patógenos multidrogos resistentes. Yo cuando voy a poder utilizar solamente un antibiótico, o sea, la monoterapia, cuando el antibiótico me va a cubrir el 90% de mis posibles patógenos que estoy sospechando, ¿no? Y el paciente no está en shock. Y ya. Y de todas maneras, esta terapia combinada debe ser ajustada o evaluada una vez que tengamos aislamientos de secreciones respiratorias o de algún lado, ¿no?
No es recomendable utilizar así antibióticos múltiples así simplemente por usarlos. O sea, debería tener un fundamento. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento de una neumonía intrahospitalaria? Lo recomendable solamente es una semana, 7 días, 7, 8 días, digamos, salvo que tengamos ya casos complicados como empiema, es decir, una infusión, o sea, una presencia de pus en el espacio pleural, un absceso pulmonar, por ejemplo, ¿no? Este, Se ha demostrado que si yo doy tratamiento más corto, no es que aumente la mortalidad, es decir, la mortalidad va a ser igual, nomás, ¿no? ¿Ya? Y se supone que si nosotros tenemos pacientes que tienen una poca probabilidad de neumonía hospitalaria y no se han deteriorado clínicamente 72 horas, nosotros podríamos dar un curso corto de antibióticos que sería solamente de 3 días. ¿Qué más es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando yo evalúo a un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria? Primero, que no hay un biomarcador ideal, es decir, ni la procalcitonina, ni la proteína C reactiva, ni la copectina, ni ninguno de esos va a ser eh, lo suficientemente completo, ¿ya? Y debo compararlo siempre con la evaluación clínica, ¿ya? Yo puedo utilizar también scores como el CEPIS o el SOFA, ¿no? Y entonces que me pueden ayudar también a acercarme al diagnóstico y a la gravedad, pero tampoco me van a reemplazar la evaluación clínica en sí, ¿no? Ok, ¿qué cosa es lo que yo tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, si la procalcitonina y la proteína se reactiva en los primeros días, va empezando a bajar, entonces esto es un mejor pronóstico. La procalcitonina puede no ser, bueno, puede ser más limitada su utilidad en pacientes que tengan problemas renales. Las decisiones siempre y últimamente, o sea, y finalmente deben ser basadas en criterios clínicos. Y bueno, de todas maneras, la procalcitonina es un buen predictor de mortalidad, ¿no? Ujú. ¿Qué otra utilidad podría tener en sí la procalcitonina? Bueno, se ha visto que quizás su comportamiento, o sea, ¿cómo se llama? Su uso nos podría orientar para dar un curso más corto de antibióticos, ¿ya? Entonces se ha visto que los algoritmos basados en procalcitonina definitivamente reducen el consumo de antibióticos y no van a aumentar ni la mortalidad ni el fracaso terapéutico. Pero se recomienda siempre utilizarlo junto con la evaluación clínica, sobre todo para ajustar la duración del tratamiento. No debe utilizarse solamente ese criterio para agarrar, usar y suspender antibióticos, ¿ya? Y en pacientes que están muy inmunocomprometidos, podría ser que su valor no sea que no sean tan útiles en sí, ¿no? Y acá es un esquema que básicamente es del artículo que, bueno, está en las referencias bibliográficas, en el cual yo, cómo debo agarrar y debo, digamos, considerar mi tratamiento, este, en cómo se llama, en mi paciente, ¿no? Yo debo considerar si tengo una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada en ventilador. Entonces debo medir el riesgo de que haya patógenos multidrogoresistentes y mortalidad. Si tengo ¿cómo se llama? Un bajo riesgo para patógenos multidrogoresistentes y una baja mortalidad, entonces yo puedo dar monoterapia con ertapenem, con ceftriaxona, con cefotaxima, moxifloxacina o levofloxacina. ¿Ok? Eh, Esto quizá un poquito también considerando la flora de mi comunidad y de mi hospital, ¿no? Mejor dicho. Después, si yo tengo un alto riesgo de que sea multidrogo resistente el patógeno, hay un riesgo de mortalidad mayor del 15%, pero no está en shock séptico, yo debería utilizar digamos, un agente que sea solo uno, ¿no? Que sea contra agentes gram negativos, ¿no? Este, si este agente definitivamente me cubre el 90% de mis bacterias de esa UCI que yo tengo, ¿no? Y además considerar el uso
tratamiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si yo tengo un paciente que está en shock séptico, debo tener una doble cobertura contra pseudomonas y también mi tratamiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, más o menos esa es mi situación, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene riesgo por decir, patógenos MDR, no está en shock séptico, puedo darle, si es que hay una buena cobertura en mi UCI para meropenem, por decir, entonces puedo darle monoterapia con meropenem más vancomicina, por decir, ¿no? Que es una terapia contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿ya? Pero si mi paciente está en shock séptico, ¿ya? También teniendo estos factores de riesgo de multidrogoresistencia, debo darle una doble cobertura, es decir, podría utilizar por decir, meropenem más un aminoglicósido, por decir, ¿no? O podría utilizar ¿cómo se llama? Bueno, otra cobertura pseudomonal que se me antoja en este momento, que aunque ya cada vez es menos posible su uso, es esta sedima más amicacina, lo que utilizábamos antes, ¿no? Bastante. Más la cobertura de tratamiento con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice este esquema, este algoritmo, ¿ya? Bueno, ahora pasamos a la siguiente, ¿cómo se llama? Eh, Infección, son las infecciones del sitio operatorio. Y básicamente en la figura de la izquierda lo que tenemos es los planos en los cuales se puede ver comprometido y según eso nosotros vamos a tener el tipo de infección que tenemos, ¿no? Que puede ser la incisional superficial, la incisional profunda y la que ocupa espacio o afecta órganos, ¿ok? Entonces, la infección del sitio quirúrgico incisional superficial ocurre generalmente en los 30 días post cirugía, involucra solo piel y tejido subcutáneo de la incisión. Puede haber drenaje purulento de la incisión superficial y el aislamiento por cultivo obtenido asépticamente del líquido tejido de la incisión superficial. Entonces, como les dije, básicamente la incisión superficial solamente abarca piel y tejido graso subcutáneo. Eh, Lo que yo puedo observar va a ser sensibilidad o dolor o hinchazón localizada o rubor o calor, ¿no? Deliberadamente abierta por cirujano y el cultivo puede ser positivo o no está cultivado, entonces, ¿cómo se llama? Si me sale un cultivo negativo, se supone que no me va a cumplir este criterio, ¿ya? Pero el diagnóstico de infección la infección del sitio quirúrgico puede ser solamente determinado por el cirujano o médico tratante. Es decir, si el médico tratante ve estas circunstancias y ve que básicamente ese es un plano superficial, entonces ya con esta evaluación puede decir que sí es una infección incisional superficial. Ya, incisional profunda. Ya, generalmente ya abarca la poneurosis y el músculo, ya. A mí ocurre en los 30 días post cirugía si no se deja ningún implante en su lugar, ¿ya? Y también puede ser hasta un año si hay un implante. Esto estoy hablando, por ejemplo, colocación de mallas, ¿no? Que son a veces para hernias y esas cosas, ¿no? Ya, entonces, si se deja un implante puede involucrar tejidos blandos profundos y además va a tener drenaje purulento de la incisión profunda, pero no compromete el órgano espacio del sitio quirúrgico, ¿ok? ¿Qué más te puedo observar acá? Puedo observar una dehiscencia espontánea o que ha sido deliberadamente abierto por cirujano y tiene un cultivo positivo o no se ha cultivado, ¿ya? Puedo tener fiebre, o sea, una temperatura mayor de 38 grados centígrados, o dolor o sensibilidad localizada, y ¿cómo se llama? Si yo le hago un cultivo negativo, no se va a cumplir ese criterio, entonces, lógicamente, no necesariamente va a ser una infección. De ahí tenemos la de órgano espacio, también ocurre a los 30 días post cirugía o después de un año si se deja implante, ¿ya? Involucra ya la zona de órgano espacio, entonces va a encontrar ahí un drenaje purulento de un dren colocado a través de una herida por punción en el órgano espacio
organismos aislados de un cultivo obtenido asépticamente del líquido tejido en el órgano espacio, ¿no? Este, acceso u otra evidencia de infección en el órgano espacio hallado en examen directo en una reoperación o por examen histopatológico, o diagnóstico de incisión del sitio quirúrgico en órgano espacio por un cirujano médico tratante, ¿ya? Entonces ese también es un criterio para diagnóstico. ¿Cómo es que yo debo agarrar y debo tratar estas situaciones? Bueno, básicamente lo que debería hacerse es debilitamiento quirúrgico y eliminación del tejido infectado son los aspectos más importantes. El tipo de debilitamiento y duración de terapia antimicrobiana debe depender de la profundidad y del sitio anatómico de la infección y presencia de material protésico. Infecciones profundas e infecciones en órgano espacio casi siempre requieren evacuación de tejido infectado. Entonces recuerden, si es de sitio profundo, lo más probable es que requiera de todas maneras volver a abrir y hacer una limpieza quirúrgica, ¿ok? Mientras que las otras posiblemente solo sea curación así, como cirugía local, ¿no? Ya. Las infecciones superficiales pueden tratarse hasta con antibiótico-terapia oral sin necesidad de debridamiento quirúrgico, ¿ya? Si tenemos síntomas sistémicos como fiebre, taquicardia, ¿no? Sospecha de una infección profunda o en órgano espacio, ahí sí vamos a requerir quizá que se haya una exploración del sitio quirúrgico y antibióticos. El antibiótico específico y la duración de la terapia va a depender de dos cosas, ¿no? De la ubicación de la infección del sitio quirúrgico del que estamos hablando, que porque es muy diferente que tengas una infección de la pierna, por decir, que del abdomen, ¿no? De la profundidad de si se ha hecho debridamiento quirúrgico y de los patrones de resistencia del hospital donde estamos dando, ¿no? Siempre se debe optar por antibióticos sistémicos cuando tengamos sospecha de que la infección es profunda o en órgano espacio y si tenemos síntomas sistémicos. Bien, ahora pasamos a la otra infección de la tarde, que es infecciones del torrente sanguíneo. Bueno, acá cuando estamos hablando de infecciones asociadas a catéteres, ¿no? A catéteres vasculares. Bien, que básicamente mm, tener en cuenta que la infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter puede tener criterios de diagnóstico de laboratorio específicos que establecen definitivamente catéter vascular como fuente de infección, pero cuando generalmente estamos hablando de infección del torrente sanguíneo asociado a una línea central, tenemos unos criterios que están menos estandarizados, ¿ya? Cuando yo hablo de infecciones localizadas de catéteres vasculares, por ejemplo, tengo tromboflebitis séptica. ¿Qué significa esto? Que voy a tener inflamación y o supuración en el sitio de salida del catéter. Esto generalmente involucra una vena, puede tener un trombo infectado y tejido blando circundante también, digamos, comprometido. La infección del sitio de salida va a ser con una inflamación y o supuración dentro de 2 centímetros del sitio de salida del catéter. Infección del túnel también puede ser inflamación y o supuración más de 2 centímetros del sitio de salida del túnel. Se supone que, bueno, esto sería una buena noticia que generalmente se da en otros países, no acá necesariamente, que ha habido una disminución en las tasas de infecciones del torrente sanguíneo en la última década, posiblemente por una mejoría en las prácticas de prevención de infecciones, ¿ya? Entonces se habla de más de un 50% del 2008 al 2019. Los dispositivos endovenosos todavía son la causa más común de infecciones de torrente sanguíneo en Estados Unidos. ¿Cómo se puede, digamos, producir una infección de catéter vascular? Bueno, se puede producir porque se infecta el sitio de inserción del catéter, ¿no? Entonces, la flora cutánea del sitio de inserción migra por la superficie extraluminal del catéter hasta la punta del catéter y generalmente se da en catéteres de corto plazo en los primeros 10 días. Otros casos va a ser contaminación del HAC de catéter. La flora cutánea endógena local o manos del paciente o de otras personas van a, digamos, a infectar el catéter, ¿no? Y esto generalmente se va a dar más que todo en catéteres de largo plazo. Diseminación hematógena. Tengo una infección en otro lado del cuerpo y de ahí, por bacteriemia, básicamente se infecta también el catéter.
Y muy raro, pero también podría ocurrir contaminación del líquido de infusión, es decir, del medicamento que no tiene las adecuadas, o el agua, el suelo que le estamos administrando que no está estéril y eso podría contaminar el catéter. ¿Qué cosa es lo que vamos a aislar en infecciones del torrente sanguíneo? Básicamente pueden ser gram positivos, ¿no? Que históricamente han predominado, ¿no? Pero cada vez es más frecuente que se presenten también cándida y enterobacteriales. Ya. En, este, en casos de hemodiálisis, por ejemplo, Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa negativos están prácticamente predominando, ¿no? Y se supone que constituían entre el 45 los estafilococos coagulasa negativos y 34% los Staphylococcus aureus. ¿Cuándo nosotros podemos sospechar de pseudomonas aeruginosa? Sobre todo en pacientes que son grandes quemados, ¿no? O que hay una exposición al agua, no sé, digamos que tenemos una fuente de agua relativamente cerca, ya. Por ejemplo, uno que no es tan común, pero que también puede ocurrir, las estenotrofomonas, maltofilia, sobre todo hay que sospecharlo en pacientes con inmunosupresión, en pacientes oncológicos y también que haya cierta exposición al agua. Acinetobacter baumannii, inmunosupresión, exposición a antibióticos y exposición al agua, ¿ya? Micobacterias no tuberculosas como Accessus, Chelonae, Fortuitum, también inmunosupresión y malignidad. Ok, ¿cuáles son los riesgos de infección de torrente sanguíneo? Bueno, puedo tener riesgos de infección de torrente sanguíneo asociados con el tipo de dispositivo endovenoso, ¿no? Los catéteres no tunelizados y no cufados, ¿no? Los catéteres de la arteria pulmonar están asociados con mayor riesgo de infección. Los catéteres no centrales tienen menor riesgo de infección de torrente sanguíneo. Dispositivos intravasculares a largo plazo pueden tener un riesgo significativamente menor y hay mayor riesgo de infección del torrente sanguíneo cuanto más lúmenes tenga el catéter. ¿Ok? Entonces, los catéteres centrales de inserción periférica de doble lumen y de triple lumen definitivamente tienen mayor riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo considerados al paciente? ¿Ya? Que tenga un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, estamos hablando de un paciente obeso, ¿no? Que tenga inmunocompromiso severo, por ejemplo, pacientes neutropénicos o con trasplante de médula ósea, recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, pacientes que están, digamos, recibiendo nutrición parenteral, la pérdida de integridad de la piel, quemaduras, la estancia hospitalaria prolongada antes de la colocación del catéter y la transfusión de productos sanguíneos, esto sobre todo se ha visto en niños. Otros factores de riesgo que son modificables, por ejemplo, que se lo coloque un operador inexperto, que no haya las suficientes precauciones o un uso limitado de precauciones de barrera estéril, ¿ya? El uso de la vena yugular interna y la femoral es más riesgo que la vena subclara, por ejemplo, ¿no? Para colocar el catéter. Eh, Colocación del catéter en un sitio antiguo sobre una guía, o sea, un catéter que ya ha sido, o sea, que en un sitio donde ya ha sido colocado otro catéter también aumenta el riesgo. El catéter es multilumen, también aumenta el riesgo. Colonización bacteriana del sitio de inserción y del hub del catéter. eh, Utilizar iodopovidona y alcohol en lugar de clorexidina alcohol. O sea, clorexidina alcohol es mucho mejor, digamos, para esterilizar el sitio de inserción del catéter. Que el catéter dure más de 7 días y que no haya, digamos, mucha, un adecuado número de enfermeras para pacientes en UCI. Ya. ¿Cuándo yo debo sospechar de infección del torrente sanguíneo? Todo paciente que sea portador de un catéter, claro está, que tenga signos y síntomas inespecíficos de infección. Por ejemplo, fiebre, escalofríos, puede ser hipotensión, leucocitosis, catéter vascular presente de al menos 48 horas y sí que no tengamos otro foco identificable. ¿Qué debo hacer? Hemocultivos. ¿Ok? Recuerden que para infección de torrente sanguíneo, bueno, felizmente una de las cosas que pueden ayudar va a ser el diagnóstico por hemocultivos. Entonces, si yo tengo un paciente que es portador de un catéter venoso central, ¿ya? Eh, y tengo que considerar primero, ¿no? ¿Tiene signos locales de infección? Sí,
bueno, pues ya como les mencioné al principio, ¿no? O sea, paciente que tiene inflamación o es supurado en la zona de inserción. Definitivamente tengo que retirar este catéter y debo iniciar tratamiento antibiótico. Ya, no tiene signos locales de infección, entonces debo valorar los resultados de hemocultivos. Ya, le hago los hemocultivos, los que pueden ser cuantitativos o diferenciales. Si son negativos, buscar otro foco. Si me salen positivos, retirar el catéter del tratamiento. Ya, si tiene un foco secundario, o sea, igual tiene también una neumonía, yo debería considerar también tratar el foco. ¿Ya? Y si el foco secundario no tiene, entonces debo valorar los resultados de los hemocultivos siempre. Ok, entonces una definición clínica de acuerdo al ICSA, ¿no? Es que haya crecimiento del mismo organismo en al menos un hemocultivo percutáneo y del catéter o punta del catéter, ¿ok? Entonces, eh, puedo tener estos cultivos, eso sí, tener en cuenta que debe tener cultivos cuantitativos de sangre o diferencia del tipo de positividad. ¿Qué significa esto? Por si acaso, o sea, cuando yo hago, digamos, determinación diagnóstica por aislamiento, yo debo agarrar y tomarle por lo menos un hemocultivo por el catéter, ¿no? Por el lumen del catéter, y el otro cultivo debo tomarlo de una vena periférica, ¿ok? Entonces, si es infección digamos, del lumen del catéter, en realidad lo que debería pasar es que, perdón, un ratito. Perdón. Ya, ¿dónde está? Ah, ya, entonces es lo que estaba hablando. Puedo tener cultivos cuantitativos. Entonces yo hago un recuento de colonias en el hemocultivo del lumen del catéter y las colonias tienen que ser 3 veces mayor que el recuento de colonias de cultivo percutáneos, pero en ambos va a haber crecimiento. Y diferencia de tiempo en la positividad. También hago un cultivo por catéter y otro por el periférico. Si hay un crecimiento microbiano en cultivos del lumen del catéter, este va a crecer por lo menos 2 horas antes que en hemocultivos percutáneos, ¿ok? Entonces, esto de acá me da digamos, un acercamiento diagnóstico de que es una infección del catéter venoso central. Cultivos de punto de catéter pueden ser semicuantitativos o cualitativos. Bueno, se supone que los criterios de significancia clínica varían según el tipo y la duración del catéter. Estos criterios, aunque son más antiguos, ¿cómo se llama? Y ahora se aplican con menos frecuencia, ¿no? Bueno, la mayoría de los catéteres no se retiran hasta que la infección del torrente sanguíneo ha sido confirmada, como les digo, ¿no? Eh, entonces, muchas veces el diagnóstico solo se va a hacer por hemocultivos percutáneos. Entonces, muchos laboratorios no pueden o no realizan rutinariamente el cultivo de lumen de catéter hipercutáneo, ¿ya? Entonces, y lo que puedo, ¿cómo se llama? Lo que me puede pasar es que me dé una especificidad baja y falsos positivos y sobre diagnósticos si yo solo hago, digamos, cultivos de catéter, ¿no? De punta de catéter. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta también para mi diagnóstico? ¿No? Historia previa de infección de torrente sanguíneo, historia de infección actual o previo a un sitio distante, presión, que el paciente tenga eritema, fiebre, eritema y drenaje en la zona de inserción, ¿ya? Aunque los síntomas más comunes van a ser fiebre y escalofríos, ¿ya? Muchas veces lo que yo voy a encontrar va a ser fiebre, taquicardia, hipotensión, ¿no? Debo de todas maneras ver el sitio de inserción y ver si es que hay signos de inflamación locales, ¿ya? Aunque es bastante específico, su sensibilidad es bastante mala porque ocurre en menos del 5% de las infecciones del torrente sanguíneo. Y considera también signos de endocarditis e infección metastásica, ¿ya?
Cuando yo tengo la sospecha de esto, los homocultivos debo tomarlos en las primeras 24 horas del episodio séptico y antes de iniciar los antibióticos generalmente. Lo recomendable es obtener de 20 a 30 mililitros de sangre por cada grupo de hemocultivos y 2 a 4 sets de diferentes sitios. ¿Y ya? Un set tomado a través del catéter y otro set percutáneo, es lo que todavía se sigue, prefiriendo, desde las indicaciones que se dieron en el 2009 por la ICSA de esto, ¿no? Bueno, cuando son solamente venas periféricas puede haber un alto índice de contaminación, ¿no? Y bueno, se dice que si nosotros solamente tomamos a través de catéter puede haber altos índices de contaminación y si solo tomamos, ¿cómo se llama? Hemocultivos de venas periféricas puedo reducir costos, uso innecesario de antibióticos, estadía hospitalaria y tasas reportables, pero eso está en discusión. Entonces, si es posible tomar cultivos, hemocultivos periféricos, tomar cultivos de sangre a través de lúmenes diferentes, si está presente más de un lumen, si no es posible tomarlos en cultivos periféricos, claro, ¿no? Entonces, yo debo tener en cuenta que, o sea, si solo es un único hemocultivo, si me sale estafilococcus aureus, bacilos gram negativos, algunas especies de cándida o enterococos, sí lo debería tener como en consideración. Si me sale un estafilococo, coagulasa negativo, estreptococcus viridis, corynebacterium, micrococcus, eso puede ser contaminante, ¿ya? Si el organismo identificado en la sangre no puede atribuirse a una infección en otro sitio, entonces es razonable atribuirlo al catéter, ¿ya? Como les digo, cultivo de punta de catéter solamente como eso ya no se recomienda porque no tiene mucha especificidad, ¿ya? Y solamente se puede hacer cuando hay indicación de remover el catéter, ¿no? No cuando, digamos, tenemos la indicación de todavía conservar el catéter porque no hay diagnóstico definitivo. Podría ayudarnos también cultivar el sudado del sitio de salida, si hay, si es que hubiera, y recuento de glóbulos blancos, PCR y niveles de procalcitonina, pero son inespecíficos. La procalcitonina acá no es tan útil como en el caso de la neumonía. ¿Sí? Y tenemos las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter. ¿Ok? Infecciones del tracto urinario en personas con catéter en el tracto urinario o lo ha estado en las últimas 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo agarrar y debo tener en cuenta que el paciente debe ser un portador de catéter urinario, ¿ok? Ya, todavía es bastante importante porque puede producir bacteriemia, hasta 20 puntos de bacteriemias en hospitales. Puede llegar a tener una mortalidad del 10%, y se supone que la bacteriuria, que es algo previo que es a la infección del catéter urinario, se va a dar en un 3,8% por día según la incidencia que tengamos. Es decir, mientras más dure la cateterización, va a ser más probable que tengamos una ITU asociada a catéter. Tiene mayor riesgo en mujeres porque la uretra es más corta, es mayor también en pacientes con diabetes mellitus y aumenta en pacientes en UCI y que tienen mayor estancia hospitalaria. ¿Cuándo yo debo sospechar de un paciente que tiene una ITU asociada a catéter? Si hay un nuevo inicio o empeora una fiebre, si hay escalofríos, si hay alteración del estado mental, si hay un malestar general o letargo sin otra causa, si hay dolor en flanco, si hay sensibilidad en el ángulo costovertebral, si hay hematuria aguda o si hay malestar púbico. Ya, si yo le he retirado el catéter hace poco y el paciente presenta disuria, urgencia o frecuencia urinaria, dolor o sensibilidad suprapúbica, también debería sospechar. Si un paciente está cateterizado y yo tengo ausencia, o sea, presencia, perdón, de olor, orinas muy olorosas u orina turbia, esto no debe usarse como referencia de infección urinaria, ¿ok? Microbiológicamente, la infección de tracto urinario se asocia al aislamiento de uropatógenos, digamos, mayor o igual de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿ya? Entonces, en una muestra de orina obtenida mediante catéter, ¿no? O en una muestra de orina de emisión media de un paciente cuyo catéter uretral suprapúbico de condón ha sido retirado en las últimas 48 horas. La piuria de por sí en pacientes cateterizados no es prueba diagnóstica de infección del tracto urinario asociada a catéter. Recuerden eso, ¿ya? Y como les digo, la presencia, ausencia o grado de piuria no debe utilizarse como
como signo de infección del tracto urinario, porque básicamente podría ser una bacteriuria asintomática y aún así tampoco podría ser. Piurin, bacteriuria asintomática asociada a catéter, no es indicación de tratamiento antimicrobiano. Ausencia de piuria sugiere, digamos, o sea, que no tenga piuria, es decir, que no tenga leucituria, un paciente que sí tiene diagnóstico, o sea, tiene molestias similares, deberían sugerir la posibilidad de otro tipo de diagnóstico, ¿ya? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuándo debo tratar al paciente que tiene una infección del tracto urinario asociada a catéter? Cuando, digamos, tengo ¿cómo se llama? Ese aislamiento, ¿no? Y junto con la clínica. ¿Qué debo hacer? Debo hacer una selección del antibiótico según la susceptibilidad local, según el perfil de resistencia, ¿no? La duración del tratamiento generalmente va a ser de 7 a 14 días, pero esto puede variar. Muy bien. Esa es la bibliografía, un poco de los temas que hemos visto el día de hoy. Y bueno, pues creo que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ¿sí? Bien, hasta luego, gracias. Gracias, doctor.